Aragón, en el punto mejor aireado de la provincia de Huesca, y a los pies del Pirineo, se abre de par en par una comarca llamada El Serrablo. Los montes pirenaicos sirven de telón de fondo al territorio entero y de referencia geográfica y de frontera nacional. A aquel lado queda Francia, a este otro lado España, se blanquea de nieve y recibe su buen nombre en la pila bautismal de unas cuantas iglesias mozárabes únicas en el mundo. Aquí, en su propia frente, España se bautiza en las nacientes aguas del río Gállego. De norte a sur, el Gállego desciende desde su blanca cuna. El río Niño, nacido de la nieve, va corriendo y corriendo a lomos de su propio caudal, nombrado de sí, convicto y confeso de sí, camino del Ebro. Corrientes aguas puras, cristalinas, pudo decir a su vista Garcilaso. Corrientes aguas que trinan de tan frías y a derecha e izquierda reciben por mejor regalo las del Aurín, del Guarga y del Basa. A derecha e izquierda, de ellas se nutren las tierras del Serrablo. En ellas se reflejan costumbre y vida del lugar, y a ellas se asoma, piedra por piedra, una historia de 10 siglos. La comarca entera se mira en el espejo de la corriente, y de la bondad del agua acertaron a sacar los serrableses el mejor beneficio. Las aguas, generosamente venidas del glaciar, han sido tradicionalmente bien aprovechadas por las gentes del Serrablo, tanto para la producción de energía eléctrica como para la conveniente regulación de ríos, arroyos y torrentes. Férreamente apresado, se precipita el caudal a los vientres fecundos de la Turbino o se convierte en cascada escalonada a favor de su propia eficacia tocada de natural belleza. Fuerza y fulgor tejen el curso del río que corre y corre en fugaz tornasol al impulso de su propio impulso. Una oculta energía anidaba en la entraña del suelo. Hoy, abierta a la luz de su propia explotación, esa energía constituye la industria del gas natural a las puertas mismas de Sabiñánigo. La planta de tratamiento de gas que tenemos aquí, de la concesión Serrablo, y del cual es único concesionario ENIEPSA, la Empresa Nacional de Investigación y Explotación de Petróleo, del grupo del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Este campo de gas está situado entre las localidades de Sabiñánigo y Jaca, en las estribaciones del Pirineo, y desde su puesta en explotación a finales de marzo de 1984, pues representa la primera aportación sensible de gas propio en el consumo nacional. La capacidad de gas recuperable del campo Serrablo se estima en unos 2.500 millones de metros cúbicos. La producción diaria media, la emisión, es de unos 800.000 metros cúbicos y pudiendo llegar a 1.500 millones de metros cúbicos, a 1,5 millones de metros cúbicos día, y su duración al ritmo de 800.000 diarios sería de unos 8 a 10 años. Y sigue el río su curso, reflejando el ir y volver del día con todos sus dones. El milagro del agua ha hecho que la industria se concentre y multiplique en Sabiñánigo, capitalidad de la comarca. A principios del siglo, dejó Sabiñánigo de ser agrícola para tornarse industrial. De 1918 data la fábrica de energía e industrias aragonesas, hallándose en funcionamiento desde 1927
la fábrica de aluminio español. De entonces acá, Sabiñánigo ha visto incrementada su riqueza industrial con otras y otras empresas. Empresas de cloratos, potasas, fósforos, abonos nitrogenados, productos derivados del aluminio, fundadas todas ellas en el aprovechamiento de la energía eléctrica local. De los apenas 200 habitantes con que contaba Sabiñánigo a principios de siglo, ha venido en nuestros días a exceder los 10.000, con un censo aproximado de 3.000 trabajadores, que significan otras tantas ausencias en el paulatino proceso despoblador del medio rural. Entre el humo pujante y fabril y frente a la ciudad, digamos, al uso, aquí, en este parque urbano, en Sabiñánigo quedan dos huellas de su pasado remoto y eminentemente rural. La primera de ellas se centra en este airoso ábside mozárabe que en otro tiempo lo fue de la iglesia parroquial de Gavín. La otra ha de buscarla el visitante en las afueras de la ciudad. Se trata de la prototípica Casa Serrablesa, convertida hoy en Museo de las Artes Populares. Salvada de su propia ruina, merced a los desvelos de la Asociación de Amigos del Serrablo. Amigos del Serrablo surge como asociación cultural a mediados del año 1931. Esta asociación se crea con el único objeto en aquel momento de salvar de una ruina y desaparición segura un conjunto monumental de iglesias mozárabes del siglo X. Esta airosa cabecera nos lleva a preguntar, en primer lugar, quiénes eran los mozárabes y, en segundo lugar, a indagar el porqué de su presencia y de su arte por estas tierras. Se llamaban mozárabes aquellos cristianos españoles que vivían en territorios dominados por los árabes en un clima de recíproca tolerancia. Y se dice arte mozárabe el que cultivaban aquellos en territorios de estos, bien por un sentido de la emulación o simplemente por reclamo de la novedad, que es un arte primordialmente arquitectónico, de fundamento y estructura cristianos, que toma del arte musulmán algunos elementos constructivos y la práctica totalidad de las formas decorativas u ornamentales. Honda debió ser la raíz e intensa la vida de los mozárabes. De ello nos da testimonio, pues, la holgada decena de templos alzados en colinas y en valles del Serrablo. El topónimo comarcal Serrablo pasó desapercibido, aunque estuvo vigente, vivo, en toda la Edad Media, como se demuestra en el hecho de que en la división administrativa de Aragón se encuentra en el siglo XIV aún el topónimo Serrablo. El ayer y el hoy aparecen aquí, en este punto, enlazados por el paso silencioso de 10 siglos. La huella más antigua del mozárabe serrablés se adivina al pie del monte, en la solitaria iglesia de San Bartolomé de Gavín. Entre la segunda mitad del siglo X y el primer cuarto del XI, distinguen los historiadores tres épocas en el desarrollo de la arquitectura mozárabe de estas tierras. Rescatada de su ruina por los amigos del Serrablo y presidida por su arrogante torre cuadrangular, con el adorno de dos originalísimos rosetones de piedra, la iglesia de San Bartolomé ofrece al visitante las dos características fundamentales del primer estilo mozárabe de la comarca: austero ábside cuadrado y rudimentarios arcos de herradura. En la falda misma de la montaña, este templo de San Bartolomé surge como un islote rodeado de siglos, o como súbita aparición en la emocionada soledad del paisaje. Rescatada también de su escombro, e igualmente cercada por su propia soledad,
La iglesia de San Juan de Busa nos regala las señales incipientes del segundo mozárabe, así como la orientación común a todos los otros templos mozárabes de un mismo lugar. Ciega la fachada norte, la del sur da acceso y luz al interior por la puerta principal y las ventanas rematadas con arcos de herradura. Pasar al interior equivale a retroceder 10 siglos de historia, de rodillas, codo con aquellos cristianos españoles que aquí rezaban al amparo del rito mozárabe y del canto mozárabe. La canción ritual se extiende por la campiña. Cifran los historiadores la plenitud de este segundo estilo mozárabe en el último tercio del siglo X y descubren, unánimes, su mejor ejemplo en la iglesia de San Pedro de Lárrede. A su sombra se achica el camino y solo el ciprés se atreve a competir con la altiva torre, alzada a imagen y semejanza del minarete musulmán. La arquitectura de este segundo periodo nos brinda aquí, en Lárrede, un nuevo elemento ornamental, el alfiz, elegante marco cuadrado que alberga el arco de herradura. En la grácil composición del alfiz se suceden las ventanas de la fachada sur. Se redondea el ábside bajo la airosa arcada y al ritmo de los baquetones ante el silencio sepulcral del Campo Santo. Y vuelve el alfiz a coronar la puerta principal que da acceso a la nave, la única que adquiere forma de cruz latina entre todas sus hermanas del serrablo. Bajo su bóveda de piedra, los ecos del rito mozárabe alientan el recogimiento de la oración hasta hacer viva la memoria del medievo. Sobre su propia estatura y otea los caminos desde los ojos despiertos del minarete. Un viaje memorioso a la alta Edad Media que ahora tiene su parada en la colina. Sobre ella, la iglesia de Ordovés nos ofrece, junto a la desaparición de los arcos ornamentales del ábside, algunas de las características del tercer estilo de los comienzos mismos del siglo XI. Fue precisamente esta iglesia de Ordovés la primera en sentir en sus piedras la labor restauradora de los amigos del serrablo. Arriba, en el pueblo de Susín, parece congelarse entre la nieve la piedra de la torre tardía de la iglesia de Santa Eulalia. Por vez última,
y por partida doble, se le ofrece aquí al viajero el arco de herradura al lado de otras huellas de carácter decorativo, labradas en la piedra para larga memoria de un tiempo no menos largo, cristalizado y detenido. Eco deshabitado. Nadie responde aquí al grito del silencio, porque aquí, en Susín, no vive ya nadie. Solo dos familias residen en el pueblo de Satué, al cobijo de la iglesia de San Andrés, y allá, en lo alto, descubre su ábside de baquetones y arcos de medio punto al ojo del caminante. Templo centinela es este de Satué, en los albores otra vez del siglo XI. El pueblo del Asieso sorprende al viajero con el espectáculo de sus dos iglesias fundidas en una sola. Ambas son de una nave, terminada en ábside semicircular. La más grande responde al estilo románico popular. La más chica, una verdadera joya, descubre la plenitud del tercer mozárabe serrablés. El arco de medio punto viene a sustituir definitivamente al de herradura, al tiempo que la altiva torre se sustenta, sin otro apoyo, sobre la bóveda misma del templo. Y vuelve la historia a detenerse en su propia duración, y llega la oración de los viejos cristianos del Alto Aragón a renacer, piedra por piedra, de su propio recogimiento, al conjuro de la liturgia mozárabe y el lejano coro del canto mozárabe. Un hito más en las sendas medievales del Serrablo. En lo alto del Oliván y a la vista de otros pueblos en lontananza o en miniatura, se hace aún más alto el templo de San Martín. Definitivamente asentado en lugar del de herradura, el arco de medio punto resume y explica la nota fundamental del tercer mozárabe serrablés en la torre, en los muros de carga y en el ábside semicircular, coronado por emblemáticos baquetones y asomado una vez más al cementerio. Terrible es este lugar, canta la liturgia y predica la piedra de la iglesia de San Martín. Pasar a su interior es asistir de nuevo a la ceremonia de la devoción e ir a la busca del tiempo perdido y recuperado a lo largo de la nave y a lo ancho de la memoria. Puertas afuera, la torre comparte su adiós con el de otras y otras iglesias mozárabes que se alzan en Espierre, Otal, Arto, Oros Bajos y Sun,
como piedras millares de la comarca entera del Serrablo, que ve reparada la soledad de su paulatina despoblación con la decidida tarea restauradora de sus mejores amigos. De los templos mozárabes, la mano generosa de la restauración ha pasado a otros monumentos que distinguen la tierra serrablesa, cual es el caso del castillo medieval de La Res. Bueno, otra de las obras de la Asociación Amigos del Serrablo, obra que creemos muy importante, es la que tenemos aquí a nuestra espalda, que es el castillo de La Res. Un castillo del siglo XV, totalmente en ruinas, y que la asociación pretende y está restaurando para convertirlo en un posterior museo. La idea nuestra es no restaurar por restaurar, sino procurar que las restauraciones tengan un fin. Y en este caso pretendemos que este castillo transformarlo en un Museo Nacional de Dibujo y en su planta primera, y en la planta baja dedicarlo a Museo de Arquitectura Popular. La segunda huella histórica se nos ofrece aquí, en las afueras de la ciudad. La prototípica Casa Serrablesa, convertida hoy en Museo de las Artes Populares. En él se resumen los afanes de la Asociación de Amigos del Serrablo, la labor por ello realizada de pueblo en pueblo a lo largo de 15 años. Se resumen también las dos modalidades de vivienda popular, la Casa del Labriego y la Casa del Artesano, con la colmada colección de aperos de labranza, enseres de la ganadería y productos derivados de los oficios artesanales, así como el rescoldo vivo de la vida familiar. Todo lo que falta en tantos y tantos pueblos abandonados, deshabitados, desmantelados, puede hallarlo el visitante en las salas y estancias de este Museo del Serrablo. Aun con todas sus limitaciones, de él ha dicho Julio Caro Baroja que es el mejor museo etnográfico de España. Para tener noticia de lo que falta en tantas y tantas casas deshabitadas del Serrablo, hay que acudir al museo, que es vivo y aleccionador donde los haya. Muchas casas serrablesas han caído por culpa de la despoblación y a manos del abandono. El vacío interior renace aquí a la vida, estancia por estancia. La casa de labor encuentra aquí el eco de la forja para afilar el arado y tener en buen uso los otros aperos de la labranza.